Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Nuevamente con ustedes su amiga Rosana Calderón Alcas. Es un gusto encontrarnos en este espacio de aprendizaje desde la casa. Un saludo también a sus familiares que los acompañan. Hoy continuamos con la aventura de indagar en familia sobre los factores que influyen en el crecimiento de las plantas. Y tú, estimado estudiante, tienes el reto de dirigir el proceso de obtención, organización y representación de los datos del crecimiento de las plantas sembradas con tu familia. Este aprendizaje te será útil porque aprenderás a organizar y representar datos cualitativos y cuantitativos de cualquier fenómeno que indagues y otros. El producto del día de hoy será la elaboración de tablas y gráficas de los datos obtenidos del crecimiento de las plantas. Además, te permitirá proponer actividades en familia en tu guía de recomendaciones para una convivencia saludable. Iniciamos recordando qué aprendizajes desarrollaron en la sesión anterior. En la sesión anterior, plantearon su pregunta de indagación científica y formularon su hipótesis. La pregunta de indagación científica fue: ¿de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? La hipótesis fue: si la planta de lenteja se siembra expuesta a la luz solar, entonces crecerá. También propusieron procedimientos para comprobar su hipótesis. Para variar la variable independiente, se consideró la siembra de 4 macetas con semillas de lentejas, 2 expuestas a la luz solar y 2 colocadas en la oscuridad. Para medir la variable dependiente, se observará y medirá diariamente con una regla graduada en centímetros el crecimiento de las plantas y se registrará en tablas. Para controlar las variables intervinientes, se tendrá en cuenta al sembrar el mismo tipo de maceta, la misma cantidad y calidad de suelo, la misma cantidad y calidad de agua y frecuencia de riego. Otro aspecto que tuvieron en cuenta fue los materiales como los depósitos para sembrar, la tierra de jardín, las semillas de lentejas u otras de rápida germinación y cuyo tallo se puede medir, y una regla graduada en centímetros. Te preguntarás, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manejar la variable independiente colocando plantas en la luz y plantas en la oscuridad para poder obtener los resultados que esperamos con la variable dependiente. Vamos a controlar las variables intervinientes, ajustar nuestros procedimientos, organizar datos y representar en gráficos. Finalmente, para completar el reto, organizan en tablas y representan en gráfico de barras los datos que están obteniendo en su indagación en familia. Ahora, te invito a asumir el reto. Recordamos la situación. María y Juan son hermanos y estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista. Siembran 2 semillas de lentejas bajo las mismas condiciones de suelo, agua y luz. Luego de unas semanas, observan que las 2 semillas se han desarrollado y presentan tallos y hojas verdes. Luego, cada uno decide cuidar su planta por separado y seguir con los mismos cuidados como lo habían venido haciendo, porque María teme que al estar expuesta a su planta, los roedores se la coman, por lo que prefiere guardar la maceta en su cuarto y cerrar la ventana. Un día
se dio cuenta que algo pasaba con el crecimiento de su planta y se preguntó, ¿por qué el crecimiento de mi planta está siendo afectado? Para ayudar a María, formulamos la siguiente pregunta de indagación científica. ¿De qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? Y como hipótesis, si la planta de lenteja se siembra expuesta a la luz solar, entonces crecerá. Para ayudar a María, formulamos la siguiente pregunta de indagación científica. ¿De qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta de lenteja? Y como hipótesis, si la planta de lenteja se siembra expuesta a la luz solar, entonces crecerá. Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿qué procedimientos vamos a desarrollar para comprobar o refutar la hipótesis? ¿Qué procedimientos vamos a desarrollar para comprobar o refutar la hipótesis? Tal vez han respondido, vamos a experimentar con las plantas. O vamos a colocar plantas expuestas a la luz solar y plantas colocadas en la oscuridad, cuidando que el riego, el suelo y la maceta permanezcan constantes, lo cual corresponde al plan de indagación que propusieron. Obtenemos datos. Primero, revisemos qué se entiende por experimento. Esto te va a ayudar para que desarrolle los procedimientos propuestos en tu plan de indagación. Se entiende por experimento a la observación sistemática. Por ejemplo, vamos a mirar con atención el comportamiento de la variable dependiente, es decir, el crecimiento de las plantas expuestas a la luz y el crecimiento de las plantas colocadas en la oscuridad, todos los días. O a la reproducción artificial de fenómenos y hechos naturales para comprenderlos. Por ejemplo, hemos sembrado nuestras plantas cuidando todos los factores que influyen, esperando que crezcan. Para ello, se utilizan técnicas e instrumentos de medición que ayudan a obtener y organizar datos. Por ejemplo, vamos a medir la variable crecimiento, es decir, la altura de la planta, desde su base hasta su extremo superior, con una regla graduada en centímetros, buscando precisión y exactitud. Valorando la repetición del experimento. Por ejemplo, hemos sembrado como mínimo 4 plantas, 2 expuestas a la luz y 2 colocadas en la oscuridad. Podrían ser más. Una no nos ofrece datos suficientes. Y finalmente, la seguridad frente a posibles riesgos. Entonces, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿de dónde vamos a obtener los datos que vamos a organizar? Excelente, estimado estudiante. Del manejo de la variable dependiente, es decir, del efecto de la cantidad de luz, la luz solar u oscuridad, y de la observación y medición repetida de la variable dependiente, es decir, del crecimiento de las plantas. Recuerda que experimentar es desarrollar acciones para descubrir, comprobar o demostrar un fenómeno o un principio científico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya están sus macetas sembradas? ¿Ya tenemos datos?
¿Qué datos hemos recogido? Muy bien, vamos a observar, medir y registrar todos los días el crecimiento de cada una de las plantas. En esta tarea involucramos a todos los miembros de la familia. Si no han sembrado, manos a la obra. Estamos a tiempo. Remoja previamente las semillas. Y no te pierdas esta aventura de indagar en familia. Realizamos ajustes a nuestros procedimientos y controlamos las variables intervinientes. Es importante tener en cuenta que la experimentación podría no salir como lo esperamos. Pueden surgir obstáculos o eventos inesperados. Por ello, debemos considerar la posibilidad de hacer ajustes en nuestros procedimientos. Para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente: que los cambios o manipulaciones son efectuados en la variable independiente para conocer su efecto en la variable dependiente. Por ejemplo, si estamos indagando el efecto de la cantidad de luz en el crecimiento de las plantas, esto es lo que se debe variar. Entonces, exponemos unas plantas a la luz solar y las otras estarán en la oscuridad. Es recomendable cambiar una variable a la vez, manteniendo las demás constantes. Por ejemplo, en nuestra indagación se utilizará el mismo tipo y cantidad de semillas de lenteja, sembradas al mismo tiempo, en el mismo tipo de suelo y en el mismo tipo de depósito, teniendo cuidado de regarla al mismo tiempo con la misma calidad y cantidad de agua. ¿Qué ajustes debes hacer a tus procedimientos? Comenta con la persona que te acompaña. Organizamos los datos. Vamos a registrar de qué manera la luz solar influye en el crecimiento de la planta. Si te das cuenta, vas a tener datos de las plantas que están expuestas a la luz y datos de las plantas que están colocadas en la oscuridad. ¿Cómo organizarías estos datos? ¿Cuáles son esos datos que vas a organizar? Comenta con la persona que te acompaña. Te sugerimos que elabores una tabla en la que registra los cambios de las plantas expuestas a la luz y de las plantas colocadas en la oscuridad. Veamos el formato sugerido. Empieza colocando título a la tabla. En la primera columna colocamos el día observado y la fecha. Por ejemplo, día 1, 19 de junio de 2020. Día 2, 20 de junio de 2020. Y así sucesivamente cada día que observes. En la segunda columna vamos a empezar con las plantas expuestas a la luz. Colocas planta A y el nombre de tu familiar encargado de su cuidado. En esos casilleros vas a registrar el crecimiento de la planta día a día. En la tercera columna colocas planta B y el nombre de tu familiar encargado de su cuidado. Igualmente,
En esos casilleros vas a registrar el crecimiento de la planta en centímetros día a día. Luego continúas con el registro de la planta A y B colocadas en la oscuridad. Utiliza lo aprendido en matemática que te va a ayudar a elaborar las tablas. Ahora, elabora el formato de la tabla 1 y trata de organizar la información que tengas. ¿Cómo quedó su registro de datos? A continuación, escuchamos un ejemplo. Primera columna, día y fecha. Día 1, 19 de junio. Segunda columna, planta expuesta a la luz. Planta A, rosa. 1 centímetro. Tercera columna, planta expuesta a la luz. Planta B, godo, 0,5 centímetros. Cuarta columna, planta colocada en la oscuridad. Planta A, rover, 0 centímetros. Planta colocada en la oscuridad. En el quinto casillero, planta B, consuelo, 0. Durante la observación y medición hay que tomar nota detallada de todo lo que ocurre. También debemos recoger datos cualitativos del color del tallo y del color de las hojas de cada planta sembrada y registrar en cuadros. Además, pueden hacer dibujos, tomar fotos. Un buen registro da cuenta del proceso y ayuda a fundamentar el análisis del trabajo. De ello depende en gran medida la consistencia de la indagación. Representamos en gráficas. Después de haber observado los cambios, tomado medidas del crecimiento de las plantas y registrado, vamos a representar mediante gráficos de barras los datos obtenidos. Ejemplo, representamos los datos del segundo día. Gráfico 1, comparativo del crecimiento de las distintas plantas. En el eje X, eje horizontal, colocamos la variable independiente. Planta A con luz, planta B con luz. Planta A sin luz, planta B sin luz. En el eje Y, eje vertical, colocamos la variable dependiente, que indica la longitud de crecimiento. Marcamos del 0 a 7 centímetros y ubicamos a cada planta. Planta A expuesta a la luz, 3 centímetros. Planta B expuesta a la luz, 3 centímetros. Planta A colocada en la oscuridad, 0. Y planta B colocada en la oscuridad, 0,5 centímetros. Estos datos nos van a permitir comparar el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente en cada una de las plantas. Ahora, trata de graficar en tu cuaderno lo descrito. A manera de idea clave, ten presente que en este proceso se debe organizar y registrar datos fiables, recogidos en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas que permitan comprobar o refutar las hipótesis. Se presentan claramente los datos cuantitativos, cantidades, o datos cualitativos, cualidades, que recopilaste durante la secuencia de procedimientos experimentales.
se elaboran tablas o gráficos que muestran las medidas exactas de las diferentes variables y cómo cambiaron con el tiempo. ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Finalmente, para completar el reto, registra en la tabla datos reales de tu indagación de por lo menos 8 días y realiza un gráfico de barras de la longitud de crecimiento del último día. Para seguir fortaleciendo tu competencia, elabora una tabla con la observación de datos cualitativos de cada una de las plantas, referidos a las variables color de tallo y color de hojas. Para realizar esta actividad, invita a tus familiares. Preséntales como propuesta para una convivencia saludable. Esperamos que este encuentro te haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, su hijo debe registrar en tablas los resultados de sus observaciones diariamente en su portafolio. La familia está invitada a participar para una convivencia saludable en este proceso de recojo de datos. Acuerdan la hora de observación y medición, así como el horario de riego. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante obtiene, organiza y representa datos del crecimiento de las plantas sembradas por los miembros de su familia. Para ello, primero va a manejar la variable independiente para poder obtener los resultados que esperamos con la variable dependiente. Luego, controla que las variables intervinientes se hayan mantenido constantes para reajustar sus procedimientos. Organiza y representa datos con ejemplos. Finalmente, para completar el reto, elabora tablas y gráficos de barras con los datos que va obteniendo en su indagación en familia. Antes de despedirnos, queremos valorar la herencia cultural que aportan los afrodescendientes a la cultura afroperuana. Cada 4 de junio, desde el 2006, se celebra el Día de la Cultura Afroperuana, en honor al poeta decimista peruano Nicomedes Santa Cruz. La fecha elegida en conmemoración al nacimiento del artista se declaró mediante la ley número 28761 por el Congreso hace 22 años. Desde entonces, el Ministerio de Cultura, MINCU, desarrolla diversas actividades que destacan el aporte afroperuano en la cultura nacional. Entre algunos artistas afroperuanos podemos destacar trayectorias como las de Pancho Fierro, Victoria Santa Cruz, Susana Vaca, Amador Bayumbrosio, entre otros. ¿Sabías que en junio celebramos el mes de la cultura afroperuana? Soy nieta de África. Soy hija del Perú. Yo resisto y avanzo a través de mi historia y a través de mi herencia ancestral. Soy historia, soy saberes. Soy la herencia que África dejó al Perú. Soy orgullosamente afroperuana. Construyendo nuestra identidad, celebremos y valoremos la cultura afroperuana. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.